Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alfredo Ochoa Ruiz, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui de la carrera de electricidad. Hoy vamos a hablar con mi compañero una evaluación de diseño de un control de pilado de arroz y ensacado. La apiladora industrial, objetivo de la apiladora. El objetivo principal de una apiladora es realizar el proceso de pilado de arroz, de trigo o cualquier otro grano de manera eficiente y con la máxima calidad posible. Esto incluye la remoción de las cáscaras, impurezas y otros elementos no deseados del grano, obteniendo así un producto final que cumpla con los objetivos de calidad para su comercialización y consumo. Además, la apiladora debe operar de manera segura, económica y con el menor impacto ambiental posible. Descripción del proceso. El diseño de un proceso de lazo cerrado para una apiladora de arroz que controle la cantidad de entrada de arroz, de salida de arroz pilado, blanqueado y clasificado por tamaño, así como el llenado y vaciado de arroz pilado en depósitos para ser ensacado por 100 libras. Aplica varias componentes de mecanismo de control. Aquí se presenta el diseño detallado. El proceso de controlado, pilado de arroz en una piladora de procesadora, variable de control, flujo de entrada en arroz crudo, salida de arroz pilado, blanqueado y clasificado. Llenado y vaciado de arroz pilado en el depósito de ensacado. Componentes principales, sensores de flujo de entrada, mide la cantidad de arroz crudo que ingresa en el sistema. Sensor de flujo de salida mide la cantidad de arroz pilado, blanqueado y clasificado que sale del sistema. El sensor de nivel de depósito mide el nivel de arroz en el depósito de ensacado. Sensor de peso mide el peso de los sacos de arroz que se asegura por tengan 100 libras. Transmisores convierte la señal de los sensores en un formato adecuado para el controlador. Controlador, controlador PIC, un controlador que se ajusta a las variables de entrada del sistema, como la velocidad de las bandas transportadoras, la apertura de las válvulas de flujo para mantener las variables de salida en el valor deseado. Actuadores, válvulas de control de flujo regulan el flujo de arroz a través del sistema. Bandas transportadoras ajustan la velocidad a la que el arroz se mueve a través del sistema. Sistema de llenado y vaciado del depósito controlan el llenado y vaciado del depósito de ensacado. Elementos finales de control, piladora de arroz, realiza el proceso físico de descarado, blanqueado y clasificación del arroz. Depósitos de ensacado, almacena el arroz pilado antes de ser ensacado. Funcionamiento del sistema de lazo de cerrado. eh, Numeral 1, medición. Los sensores miden el flujo de entrada del arroz, el fluido de salida de arroz procesado y nivel de arroz en el depósito de ensacado. Además, se mide el peso de los sacos para asegurar que tengan 100 libras. Retroalimentación. El controlador recibe las señales de los sensores y los compara con los niveles de referencia. Point, predis- pre- preferi- preferidos para el flujo de nivel y peso. Con acción de control, basado en el diverso error entre los valores medidos y los valores de referencia del controlador, calcula las acciones correctivas necesarias utilizando una lógica PIT. El controlador envía señales a los actuadores, válvulas de control de flujo, bandas transportadoras, sistema de llenado y vaciado del depósito para ajustar el proceso. La corrección. Los sensores realizan la corrección necesaria, ajustan el flujo de arroz crudo, regulan la velocidad de las bandas transportadoras y controlan el llenado de vaciado
del depósito de ensacado. Los cambios realizados afectan las variables de salida del sistema de flujo de arroz procesado, nivel en el depósito de peso de los sacos. Ciclo continuo. Este proceso se mide de medición, comparación y corrección se repite continuamente para mantener las variables de salida en sus valores deseados. Ejemplo de aplicación: planta procesada de arroz. Proceso de controlado. El sistema procesa arroz crudo, eliminando las cáscaras, blanqueando y clasificando el arroz y finalmente ensacando el arroz pilado en sacos de 100 libras. Objetivo de control: mantener un flujo de entrada de 100 kilogramos de arroz crudo. Asegurar que el flujo de salida de arroz procesado sea constante y de alta calidad. Mantener el nivel de depósito dentro del límite operativo. Asegurar que cada saco de arroz contenga exactamente 100 libras. Sensores y actuadores. Sensores. Medidores de flujo para entrada y salida de sensores de nivel ultrasónicos, sensores de peso para los sacos. Actuadores: válvulas de control de flujo, banda transportadora de velocidad, variables de sistemas automáticos y llenado y vaciado. Beneficios de control de lazo de cerrado: precisión y estabilidad. Mantienen la variable del proceso cerca de sus valores de referencia, incluso en presencia de perturbaciones. Eficiencia: reduce el desperdicio de material y energía al optimizar las condiciones de operación consistente. Automatización: minimiza la intervención humana mejorando la seguridad y rendimiento de errores operativos. Identificación de las variables a controlar. Para el proceso industrial de una arropiladora de arroz, las variables a controlar se clasifican en variables de proceso y variables de salida. A continuación, se detallan las variables específicas y a controlar: su tipo, instrumentos y los valores de referencia de SPOINT. Flujo de entrada de arroz crudo. Tipo de variable: variable de proceso, instrumento medidor de flujo, actuador, válvula de control de flujo. SPOINT de 100 kilogramos. Flujo de salida del arroz pilado, blanqueado y clasificado. Tipo de variable: variable de proceso de calidad, instrumento medidor de flujo, actuador, válvula de control de flujo. SPOINT: consistencia y calidad del flujo de salida. El nivel en el depósito de ensacado: tipo de variable, variable de proceso, instrumento, sensor de nivel ultrasónico, actuador, sistema de llenado y vaciado automático. SPOINT: nivel óptimo para evitar sobrellenado y vaciado. Peso de los sacos de arroz ensacados: tipo de variable, variable de calidad, instrumento, sensor de peso, actuador, sistema de llenado automático. SPOINT: 100 libras por saco. A continuación, nuestro compañero va a explicar acerca del diagrama de PIT del proceso. Bueno, compañeros, vamos a empezar a compartir. ¿Ya? Mi nombre es Jonathan Mauricio Ramírez. Hemos hecho este proceso industrial con mi compañero Luis Ochoa. Bueno, aquí voy a explicar el proceso del diagrama PIT, en el cual tenemos dos procesos. El uno es el proceso de pilado y el otro es el proceso de ensacado. Como podemos observar nuestro diagrama aquí, tenemos nuestro diagrama PIT, tenemos lo que son sensores, controladores y nuestros equipos de medición. Como podemos observar, aquí tenemos nuestros controladores y también, como podemos observar, vamos a utilizar un PLC, válvulas de flujo
y lo que son controladores de peso y de humedad para todo lo que es el control de calidad y descafeinado. Pues aquí vamos a la identificación de los instrumentos y actuadores. Tenemos como FT1, el medidor de flujo de entrada, cual su función es medir el arroz crudo que ingresa al sistema. El set point es de 1000 kilogramos de entrada. La válvula de control de flujo de entrada, pues la función de ella es regular la cantidad de entrada a la apiladora. Esa sería nuestra válvula de control, que sería la parte de ingreso. Y tenemos FT2, el medidor de flujo de salida, cual mide la cantidad de arroz pilado y blanqueado y clasificado que sale del sistema. Tenemos el 6PO, que es la calidad y consistencia del flujo de salida. El FB2, la válvula de control de flujo de salida. La función es regular la cantidad de arroz procesado que sale de la apiladora. Y el LT2, un sensor de nivel del depósito, cual va a ser controlado por medio de este sensor. Y su función es medir el nivel de arroz en el depósito de ensacado. Y el set point sería el nivel óptimo para evitar el sobrellenado, el cual él va a controlar. Tenemos también el WT, un sensor de peso, cual va a controlar el peso de los sacos. ¿Y cuál sería el set point? Serían las 100 libras que tendría que ir en cada saco, que sería a controlar. La descripción del control PID, pues el controlador de flujo de entrada FT1 y FB1 sería el set point de 1000 kilogramos. El controlador PID ajusta la válvula de control de flujo FB1 para mantener el flujo de ensacado en el valor deseado, así como podemos observar aquí en nuestro diagrama PID. Por ejemplo, aquí tenemos FT1 y FB1. Esta es la válvula de entrada del arroz, como podemos observar aquí. Entonces, estos dos dispositivos controlarían la entrada. Y aquí tenemos FB1 y FB2, cuál sería la salida del arroz. Y aquí tenemos FT2 y LT, cuál sería el controlador de salida de nuestro diagrama PID. Y vamos a seguir continuando, pues. eh, Tenemos la identificación de la secuencia operativa del proceso industrial de la apiladora. Pues la secuencia operativa del proceso industrial de la apiladora incluye varias etapas: la entrada del arroz crudo, el pilado y blanqueado, el clasificado por tamaños y el ensacado. Y a continuación se describen las etapas respectivas de las variables del proceso. El ensacado de arroz crudo es una variable a controlar. El save point son 1000 kilogramos de entrada de arroz. El sensor de retroalimentación de flujo, FT1, y el actuador de la válvula de flujo. Las perturbaciones son las variaciones de la cantidad de arroz crudo suministrado. Y las variables después del controlador, el flujo ajustado de arroz crudo. Ya. El pilado del arroz es una variable a controlar. Ya. El set point son las especificaciones del arroz pilado, uniformidad sin cáscara. El sensor de retroalimentación, sensor de calidad, que puede ser opcional, puede incluir cámaras o sensores, pues dependiendo qué tipo de equipos vayamos a controlar. Ya. Los actuadores, la configuración de la apiladora, las perturbaciones posibles de calidad y variables del arroz crudo. La variable del controlador, pues sería la calidad del arroz pilado. Y como tenemos también otras variables, tenemos la variable del blanqueado del arroz. Ya. El nivel de blanqueado del arroz sería, por ejemplo, también tenemos un set point, nivel deseado del blanqueado, en función de la demanda del mercado. Los sensores de retroalimentación, sensor de calidad. También tenemos el actuador, la configuración del blanqueador, perturbaciones posibles, variaciones en calidad del arroz pilado, variaciones después del controlador, nivel ajustado de blanqueado. La clasificación por tamaños, también tenemos aquí la variable a controlar, dependiendo del tamaño del grano. El set point, tamaño específico según la demanda. El sensor de retroclasificación por tamaños. El actuador, las configuraciones del clasificador.
perturbaciones posibles, la variación de tamaños de blanqueado. De ahí también tenemos el ensacado del arroz, que son variables también a controlar. Por ejemplo, el peso del arroz, el set point sería las 100 libras por saco. El sensor de retroalimentación, sensor de peso, WT. Y el actuador sería un sistema de llenado y las posibles perturbaciones serían variaciones en el flujo del arroz ensacado y las variables después de controlar, peso ajustado del saco de arroz. Aquí podemos observar el diagrama de bloques de cada lazo. Pues en este diagrama podemos observar que tenemos dos lazos cerrados. Por ejemplo, uno sería el diagrama de bloques del control de flujo de entrada. Como podemos aquí observar, el set point son los 1000 kilogramos de entrada. Tenemos el controlador PID, la válvula de control de flujo, el flujo del arroz ajustado, el medidor FT y la variable a controlar que sería la calidad del pilado. Y las posibles perturbaciones que se van a dar en estos sensores, que serían la calidad variable del arroz crudo, y tenemos el otro diagrama de lazo cerrado, que es el diagrama de bloques de control de peso, que sería también el set point, serían 100 libras, que sería controlado por un controlador, en el sistema de llenado, el ajuste del peso, que sería también controlado por el controlador, y el sensor de peso WT, que él sería el que tendría que corregir el ajuste del peso de los sacos. Por ejemplo, la válvula de control de flujo, FB1 y FB2, eh, serían en este modelo Fisher-Bain de B150, tipo de válvula de bola segmentada, un actuador eléctrico neumático, tamaños, varios tamaños disponibles, pues dependiendo del tamaño a usar, el tipo de piladora, un sensor ultrasónico de nivel LT en marca Siemens, rango de medida hasta 60 metros, precisión más del 0.15%. Tenemos comunicación por HAN, modus o propios, un sensor de peso WT, el modelo Mettler Toledo IND 560, rango de medida hasta 600 kilogramos, precisión de alta precisión, necesitamos un dispositivo de alta precisión para el peso, para que no se nos pueda ahí. Tenemos el tipo de comunicación, el sistema de llenado y vaciado automático. La lista de sensores, características técnicas, pues tenemos un caudalímetro electromagnético. Tenemos el modelo, un Hauser Proline, Program W400, un rango de medida de 0.015 a 10 metros sobre segundo. La precisión del más 0.2% del valor medido. Como podemos tener, aquí tenemos valores de señales, conexiones eléctricas, las aplicaciones, medición del caudal de agua utilizada en el proceso del pilado. El proceso del pilado. Tenemos nivel de exactitud, tenemos el sensor de temperatura, tenemos el modelo, el rango, la medida de la precisión. Aquí podemos ver el sensor de precisión. Y tenemos aquí la tabla de características técnicas de cada sensor, de cada instrumento a utilizar, por el sensor de nivel, el sensor de temperatura, el diagrama de conexiones eléctricas, la conexión de eléctrica de cada tipo de sensor que se va a utilizar, la conexión del sensor de nivel, tenemos señal de salida de 420 miliamperios conectada a la entrada analógica del PLC. Todos estos dispositivos van a ser controlados por un PLC y aquí tenemos las cantidades de corrientes que se pueden utilizar en estos tipos de conexiones. Y también tenemos la lista de actuadores de la piladora de arroz. Aquí también tenemos la tabla. Tenemos un motor clasificador, una válvula de control, una variable, un variador de velocidad, un cilindro neumático. El diagrama de conexión eléctrica del motor, también tenemos la fuente de alimentación va a ser un 380, 480 AC, un controlador PLC, el variador de velocidad, la fuente de alimentación. Todos estos dispositivos van a ser conectados a un tablero donde se va a utilizar
el controlador de toda nuestra apiladora. Se van a utilizar respectivas protecciones y lo que son el motor, eso irán en el área de pilado, las válvulas de las controladoras. Tenemos también la lista iOS de los sensores. Por ejemplo, sensor de temperatura que será un tipo continuo. Sensor de presión también será un tipo continuo. El tipo de señal también tenemos aquí. El sensor de nivel, tipo continuo. Sensor de proximidad, tenemos sensor de flujo, sensor de velocidad, sensores de posición, actuadores. Los actuadores pues son las válvulas de control, el motor eléctrico, las válvulas solenoides, la luz indicadora, la alarma sonora, las cuales se van a utilizar también para poder obtener una gran precisión. Aquí en todo este sistema elaborado, se ha elaborado y se ha tratado de que sea lo más precisión posible para no poder obtener errores. Entonces, aquí también tenemos lo que son los posibles controladores. Tenemos el tipo de controlador, las entradas analógicas, las entradas digitales, las entradas analógicas, las salidas digitales también tenemos. Tenemos un Siemens S7 1200, entradas analógicas, entradas digitales. Las características adicionales comúnmente de Freudian, flexibilidad de configuración. También tenemos un Schneider Electric M340, tiene entradas analógicas. Tenemos todos nuestros posibles controladores. Por ejemplo, la selección del controlador será en función de las necesidades y las características que nosotros vayamos a controlar. Pero aquí tenemos varias opciones para poder controlar. Dependiendo de las necesidades, existen controladores las cuales nosotros podemos utilizar. Eso es, compañeros, sobre la descripción del proceso de funcionamiento de la piladora de arroz. Y mi compañero va a describir el funcionamiento general de nuestra piladora de arroz. Damos paso a nuestro compañero Luis Ochoa. Bien, eh, compañero, deje de compartir para compartir. Bueno, vamos a dar una breve explicación acerca del funcionamiento general de la apiladora de arroz. La entrada del arroz crudo, flujo de arroz crudo. El arroz crudo se alimenta en la apiladora a través de un sistema de transporte que incluye una banda transportadora o un alimentador de tornillo. Ya, también tenemos sensores de flujo de entrada. FT1 mide la cantidad del arroz crudo en la entrada del sistema. La válvula de control de flujo FB1 regula la cantidad del arroz que ingresa, ajustada por un controlador PID para mantener un flujo constante de 100 kilogramos. Pilado y blanqueado. La piladora, el arroz pasa por la piladora donde se eliminan las cáscaras y se blanquea. Sensor de calidad opcional. Puede utilizarse sensores ópticos para asegurar la uniformidad del pilado y blanqueado. Control de calidad. Ajusta los parámetros de la piladora en función de los datos recibidos de los sensores para asegurar que el arroz cumpla con las especificaciones de calidad. Clasificación por tamaño. La clasificación después del pilado y blanqueado, el arroz se clasifica por tamaño utilizando el clasificador vibratorio o de tamiz. Sensor de tamaño detecta el tamaño de los granos y ajusta la configuración clasificador para separar el arroz en categoría de grano largo, mediano y corto. Ensacado del arroz, sistema de ensacado. El arroz clasificado se transporta al depósito de ensacado. Sensor de nivel LT mide el nivel de arroz en el depósito para evitar sobrellenado o vaciado. El sistema de llenado y vaciado controlado por un controlador PID que ajusta el llenado y vaciado del depósito para mantener el nivel óptimo. Sensor de peso WT
asegura que cada saco contiene exactamente 100 libras de arroz. El sistema de llenado automático ajusta el flujo de arroz en función de los datos del sensor de, de peso para llenar los sacos con precisión. Las conclusiones: optimización y recursos. La implementación de un sistema de control automático en la apiladora de arroz mejora satisfactoriamente la eficiencia del uso de recursos, tanto térmicos, de energía, como de material primo. Esto se traduce en menores costos óptimos operativos y mayor sostenibilidad del proceso. Consistencia en la calidad del producto, el uso sensor de controladores para monitorear y ajustar continuamente los parámetros del proceso asegura el arroz pilado mantenga una calidad constante, reduciendo la velocidad y mejoramiento la satisfacción del cliente. Reducción del desperdicio gracias a la precisión en el controlador de flujo. En la operación del sistema ensacado minimizan las pérdidas y desperdicio de arroz, contribuyendo a un proceso más limpio y eficiente. Las recomendaciones: implementación de un programa de mantenimiento predictivo para garantizar el funcionamiento óptimo y continuo de la apiladora. Es fundamental establecer un programa de mantenimiento predictivo para utilizar datos de sensores y análisis de tendencias para anticipar y prevenir fallos antes de que ocurran. Capacitación continua del personal. Es crucial proporcionar fundamentos continuos a los operadores y técnicos en el uso de mantenimiento del sistema optimizado. Esto incluye entrenamiento en la interpretación de datos en resolución y problemas para asegurar una operación fluida y eficiente. Evaluación y mejoramiento continuo del sistema, realizar auditorías regulares del sistema de control y de los procesos operativos para identificar oportunidades de mejora. Implementar un ciclo de mejora continua que incorpore las últimas tecnologías y mejoramientos prácticos del sector. Bueno, esto ha sido nuestra participación, nuestra investigación con nuestro compañero. Aquí tenemos la que es las citas biográficas. Esto sería todo acorde a nuestra investigación implementada en nuestros sistemas. ¿Alguna otra cosa que quiere implementar, compañero? Sí, compañero, como podemos observar, pues hemos realizado una investigación de cómo desarrollar una apiladora automática donde se puede evitar muchos fallos que nosotros como personas podemos realizar. En este sistema